Como siempre, saludos especiales. Es un privilegio para mí y qué bueno poder encontrarnos en estos espacios precisamente con un propósito pero tan importante como es estudiar la palabra del Señor, pero no solamente estudiarla, sino permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y que se convierta en vida, en experiencia de vida para cada uno de nosotros. Vamos a abrir un tema que el Señor nos va a permitir y es beneficio de las aflicciones. Estamos en todas las épocas de la vida sujetos a que lleguen aflicciones, a que lleguen problemas, a que lleguen dificultades, situaciones adversas a nuestras vidas. Pero en este año quizá se aumentó un poquito con esto de la pandemia y la verdad es que tenemos que seguir superando todas estas cosas. Y a lo mejor me dicen, pero pastor, ¿cómo así que las aflicciones traen beneficio? Más bien, ¿por qué no orar y pedirle a Dios que quite las aflicciones y listo? Pero definitivamente la vida tiene ese paquetico. Tiene los momentos alegres, pero también tiene los momentos de tristeza, de dificultades y de aflicciones. Y hay dos opciones ante las aflicciones: o darnos por vencidos, quejarnos, permitir que la frustración llegue a nuestras vidas, considerarnos víctimas, culpar a otros de esos problemas y de esas luchas, o echarle la culpa hasta el mismo diablo y querer nosotros siempre decir, Dios, que nunca lleguen aflicciones a nuestra vida. Pero tenemos que ser claros y sinceros. Y tal como nos dice la palabra del Señor, se menciona que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que nuestro Señor ha vencido al mundo. Así que es inevitable tenerlas y por eso tenemos que considerar la enseñanza bíblica. ¿Cuál es el centro especial sobre las aflicciones? Y yo les voy a invitar para que también miremos en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo está considerando una de las situaciones de él. Si lee desde el versículo 1, ha tenido experiencias muy lindas. El Señor le ha permitido tener unas experiencias espirituales muy especiales, pero luego entra a analizar algo que le pasa a nivel personal y es una aflicción en su vida. Por eso vamos a analizar versículo a versículo y vamos a mirar algunos beneficios que traen las aflicciones. Pero creo que es muy bueno orar al Señor y pedir su dirección en esta hora. Señor, te damos a ti gracias porque podemos tener tu palabra en nuestras manos. Y tener tu palabra en nuestras manos es un alto privilegio, pero qué bueno que ahí encontramos todos los principios necesarios para todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy que vamos a hablar de las aflicciones, te pedimos que nos muestre ese equilibrio. No estamos siendo masoquistas para decir que vengan aflicciones para que luego vengan beneficios, pero como son inevitables, hay algunas que no las podemos ni evitar ni evadir. Entonces tenemos esas dos opciones: o considerar lo que tú dices en tu palabra para beneficio nuestro, o simplemente ser víctimas, estar frustrados y caer en depresión o en situaciones emocionales complicadas en la vida. Por eso enséñanos en esta mañana a mirar tu palabra de tal manera que las aflicciones nos produzcan beneficios. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor no envía las aflicciones, pero en muchas ocasiones las permite
Y una de las cosas que hace es aprovechar esas aflicciones para madurar nuestro carácter y llevarnos a una mejor comunión con Él. De este relato bíblico de 2 de Corintios capítulo 12, vamos a mirar en esta hora 3 beneficios de las aflicciones. Empecemos por el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo ha tenido revelaciones, ha ido hasta el tercer cielo, es lo que dice la palabra. Así que él a lo mejor después de eso dice, yo soy súper espiritual, y caer en un orgullo. Y por eso en esta hora miremos que un beneficio es desarrollar humildad, porque Dios está tratando con nuestro orgullo. La tendencia del ser humano es ser orgulloso. La tendencia del ser humano es hacer las cosas por sí mismo y con sus propias capacidades y con sus propias maneras de pensar. Pero cuando quizá por nuestras habilidades y nuestros talentos conseguimos algo y no le damos la gloria a Dios, puede venir el orgullo. Así que definamos rápidamente primero qué es humildad. Humildad no es ser pobre económicamente o de un estrato social bien bajo. No es quizá vestirse mal. No es no tener aspiraciones. No es tener motivaciones y actitudes pasivas. No. Creo que podemos definir de una forma sencilla la humildad como estar sujetos al Señor, acercarse a Él incondicionalmente y reconocer nuestras debilidades y que sin Él nada podemos hacer y que todo lo que hagamos siempre sea para dar la gloria a Él. Podemos decir que es reconocer que las habilidades, cualidades y capacidades vienen a nuestra vida por la gracia de Dios. En Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que tener claro en nuestra vida que definitivamente el orgullo y la soberbia está en contra de lo que Dios quiere. Mahaney, un escritor cristiano, define la humildad como valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad delante de Dios. Así que es humillarnos delante de Él y decir, número 1, somos pecadores y necesitamos de tu gracia para salir adelante. Número 2, gracias por todo lo que tú nos das, pero todo es para tu gloria. Y quizá también tengamos que definir el orgullo. El orgullo es algo que el Señor detesta entonces con toda el alma. Dice el versículo: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Orgullo, si buscamos algunos sinónimos, es soberbia, autoexaltación, egocentrismo, creerse superior a los demás, altivez. En Proverbios 6, 16 y 17 dice: hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Número 1, la gente orgullosa. Número 2, la gente violenta. Número 3, la gente mentirosa. Número 4, la gente malvada. Número 5, la gente ansiosa de hacer lo malo. Número 6, la gente que miente en un juicio. Y número 7, la que provoca pleitos familiares. Son cosas que definitivamente Dios no puede soportar. Pero empieza con la gente orgullosa.
porque como que ese es la base de todas las demás cosas negativas que se mencionan, el orgullo. Por eso, pues tenemos que estar luchando con eso constantemente. Yo creo que no podemos decir que ya vencimos el orgullo y nunca más vamos a ser orgullosos. Tenemos que estar tratando cotidianamente con el orgullo. Se dice que una vez Francisco de Asís llegó a ser una figura célebre, prominente, y era objeto de constante adulación. Todo el mundo tenía que ver con Francisco de Asís por su sabiduría y por todo lo que él hacía. Pero él, de una forma premeditada, nombró a otro monje para que le hiciera constantemente y ojalá diariamente acordarse de sus fracasos y de lo poco que merecían los elogios que recibía. Y lo hizo precisamente en luchar para no dejarse ganar por el orgullo y mantenerse también en humildad. El apóstol Pablo, que tenía un temperamento colérico, lo podía llevar a decisiones o reacciones indebidas. Los coléricos siempre quieren tener el control, imponen condiciones, tienden a dominar y a decidir por los demás. Y por eso el hombre, mientras fue perseguidor de la iglesia, el hombre era tremendo para esto. Pero gracias al Señor que hubo el cambio, hubo la transformación, y ahora ese temperamento colérico lo utilizó para extender el mensaje del evangelio a todo el imperio romano conocido de aquel entonces. Así que Pablo tenía que decir en este versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que el orgullo no llegara. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, una aflicción. Algunos dicen que era un problema de salud. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Él mismo decía, pues si es el mismo Satanás abofeteándome. ¿Pero para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Dios quiere que nosotros permanezcamos en humildad y creciendo en humildad. Y quizá una aflicción, quizá una adversidad, quizá un problema de salud nos haga reaccionar. Y un beneficio es que vamos a ser más humildes. Un segundo beneficio nos lleva a buscar profundamente de Dios. Ahí en 1 Corintios 12, el versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo, al tener esa aflicción en su vida, al tener esa situación en su salud, en su cuerpo, él podía decir, Dios, por favor, quítame esta aflicción. Y dice que 3 veces le rogó al Señor para que se lo quitara. Y al final no se la quitó. Pero, ¿qué provecho tuvo Pablo? Pues que lo llevó a buscar del Señor. Porque primera vez lo buscó. Segunda vez buscándole y teniendo comunión con Él. Tercera vez de igual manera. Así que el beneficio clave aquí fue que Pablo tenía una oportunidad de comunicarse y de tener una profunda comunión con Dios, aún para que él pudiera decirle que le quitara esa aflicción, que le quitara ese aguijón de la carne. La tendencia de nosotros como seres humanos es desarrollar nuestros proyectos en nuestras propias inteligencia y capacidades. Y hasta cuando ya no nos salen las cosas bien, cuando ya estamos con serios, pero serios problemas, a veces sí decimos, ahora sí necesitamos la mano de Dios. Y bueno, cualquiera que sea la causa de los problemas
nosotros mismos los podemos propiciar por nuestra falta de sabiduría, nuestra imprudencia y el descontrol a veces de nuestros temperamentos. Pero también pueden venir por causas externas o pueden venir por terceros agentes o factores externos, otras personas. La tendencia entonces es que pues siempre vamos a estar rodeados de aflicciones. Pero cualquiera que sea la causa de la aflicción, una de las cosas que debemos aprovechar es buscar más y más de la presencia de nuestro Señor. En Deuteronomio 4:29 dice, pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, es una observación que se está haciendo al pueblo de Israel, que iban a estar en muchos sitios de la tierra. Dice, si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. Es importante entonces preguntarnos el por qué y el para qué de las aflicciones o de los problemas. A veces nos han dicho en estos días, cuando tenemos un problema, no se pregunte el por qué, pregúntese el para qué. Pero yo creo que ambas preguntas son pertinentes. Vamos a preguntarnos el por qué, cuál fue la causa, porque si tenemos que hacer un correctivo, pues tenemos que hacerlo. Y luego tenemos que buscar el para qué. ¿Qué es un resultado que vamos a obtener después de salir de esa situación? Si descubrimos la causa, seguro que vamos a buscar del Señor. En Isaías 55, 6 y 7 dice, buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si de verdad buscamos de una forma profunda al Señor, porque dice, búsquelo mientras puede ser hallado, llámelo mientras está cercano, y hace una invitación para dejar todo el pecado que exista, seguro que nuestra aflicción será transformada en bendición. El mismo Isaías decía en capítulo 55, versículo 13, en vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Así que nuestra vida será cambiada definitivamente cuando no nos dejamos someter de las aflicciones, sino con la ayuda de Dios mismo vamos a utilizar esas aflicciones para superar situaciones, para madurar, para crecer y desarrollar nuestra fe. Y entonces la zarza se convertirá en ciprés, la ortiga en mirto, como dice otra versión, por la obra poderosa de nuestro Dios. Se dice de un discípulo que preguntó a su sabio maestro, Maestro, quiero buscar más a Dios, quiero encontrarlo y tener una gran comunión con Él. El maestro no respondió. Como hacía mucho calor, le dijo que lo acompañara a darse un baño en el río. Cuando ambos estaban ya dentro del agua, el maestro agarró con fuerza al discípulo y le mantuvo la cabeza sumergida debajo del agua. Al faltarle el aire, el joven se debatió con desespero por unos instantes hasta que finalmente el maestro lo dejó volver a la superficie. Después le preguntó qué era lo que más había deseado mientras estaba debajo del agua. Aire, respondió el discípulo. ¿Y deseas a Dios con el mismo desespero con el que deseabas el aire cuando estabas bajo el agua?, le preguntó el maestro. Si lo deseas así, lo encontrarás. Pero si no sientes una necesidad apremiante de Él, no lo encontrarás. No encontrarás a Dios a menos que lo desees con tanta vehemencia como el aire que respiras.
en medio de las aflicciones nacerá un profundo deseo para buscar de Dios. Aprovechemos las aflicciones para buscar de Dios. La tercera o un tercer beneficio de las aflicciones es experimentar la gracia de Dios. El versículo siguiente dice, el versículo 9, allá de 2 de Corintios capítulo 17, y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo le pidió por 3 veces que le quitara esa aflicción, pero el Señor le contestó, bástate mi gracia. El tercer beneficio es experimentar la gracia de Dios. En estos días se enseña y se cree que somos salvos si aplicamos ciertos sacramentos, si hacemos buenas obras, si hacemos algunos ritos, si seguimos algunas prácticas tradicionales, si obedecemos lo que dicen algunas personas. Pero no, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Todas las religiones del mundo se basan en obras, se basan en tradiciones, se basan en algunos ritos y ceremonias dizque para obtener la salvación. Pero el cristianismo es la única religión, si pudiéramos llamarla religión, que tiene el concepto de la gracia. Y siendo que Dios es un Dios soberano y lleno de amor, Él decide mostrar su bondad hacia las personas que no merecían ser perdonadas, pero ese acto de perdón es la expresión de la gracia de nuestro Dios. La salvación es un regalo de Dios basado en su misericordia. Es algo que recibimos simplemente que viene de parte de nuestro Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, sino que somos alcanzados por la obra que Cristo Jesús hizo por cada uno de los seres humanos. Es gracia de Dios. La gracia salvadora, si es que hablamos de la gracia salvadora, porque también podemos hablar de la gracia general, que la gracia general es para todos los seres humanos. Respiramos por gracia de Dios. Nos permite disfrutar del sol, del aire, de la noche, del día, por gracia de Dios. Nos permite alimentos, nos permite salud, por gracia de Dios. Pero hablando de la gracia salvadora, en la gracia salvadora no se requiere obras. Ya todos conocemos Efesios 2, 8 y 9, donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Ahí tenemos esa gracia salvadora. Y creo que tenemos que darle gracias a Dios por esa gracia salvadora. Es algo que no merecemos, pero que lo podemos experimentar, lo podemos disfrutar, y qué bueno sentir que somos hijos de Dios porque aceptamos a Jesucristo como Salvador y Él gobierna nuestra vida, está con nosotros y está en nosotros. Se cuenta, y creo que ya lo he dicho en alguna otra predicación, de la historia de un hijo rebelde que se fue disgustada de su casa porque no se podía comprender con su padre. Siempre disgustaban, siempre habían palabras ofensivas, siempre había hasta violencia entre padre e hijo, y en palabras y en expresiones pues de hijo a padre también, y este hijo decidió abandonar la casa e irse. Por un gran tiempo vivió fuera, pero el hombre empezó a tener pruebas, adversidades, aflicciones, y dijo, el único sitio donde puedo tener cierta ayuda será mi casa, a pesar de mi papá. Y entonces él escribe una carta a la mamá y le dice, mamá, ¿será que puedo regresar a la casa? La mamá le dice, claro, hijo,
definitivamente puedes regresar a la casa. El hijo le vuelve a escribir a la mamá y le dice, pero ¿qué opinará mi padre? Porque es que con las dificultades que tuvimos va a ser un problema volver a la casa. Y entonces la mamá consulta con el papá y el papá dice, pues sí, que regrese. Entonces la mamá se comunica con el hijo y le dice, de todas maneras regresa, esta es tu casa. El hijo coloca una condición y dice, yo me voy a ir en un tren que pasa por el frente de la casa. Si veo una sábana blanca colgada en el árbol del patio de la casa, significa que mi padre me va a recibir. Si esa sábana no está colgada del árbol del patio de la casa, yo sigo de largo y no volveré. El muchacho hace su viaje. Creo que tenía las narices planas por pegarlas a la ventana y mirar el árbol del patio de la casa. Y cuando empieza a mirar el árbol, ¡qué sorpresa tan especial! No solo mira una sábana, sino que el árbol está lleno de sábanas blancas. Y entonces el muchacho se emociona y dice, ¡oh, mi padre me quiere recibir! Se bajó, regresó al hogar, hicieron las paces, se perdonaron y vivieron como una familia en bendición. Qué bueno, esa es la gracia salvadora. El Señor hace tanto por nosotros que definitivamente podemos empezar a vivir una vida transformada. Así que les dejo estos tres beneficios de las aflicciones. Vamos a orar. Mire que aunque haya un poco de adversidad, de dificultad, haya algo en nuestra vida, por estos tiempos haya una economía un poco resquebrajada, la salud no esté tan buena para algunos, aunque hayan algunas presiones fuertes, creamos que de ahí podemos sacar un buen beneficio. Podemos definitivamente ver la mano de Dios en nuestras vidas y entonces podremos ser más humildes. Podemos ser esas personas que buscamos más profundamente de Dios. Y en tercer lugar, entonces podemos disfrutar de la gracia de Dios y ser cristianos victoriosos en el nombre de nuestro Señor. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo tan lindo que nos da de meditar en esa palabra que transforma. Y Señor, es verdad que nosotros no quisiéramos aflicciones, pero van a llegar aunque no las queramos. Y nos corresponde tomar partido de esas aflicciones. Nos corresponde decir, como no las podemos evitar, vamos a convertir esas aflicciones en oportunidades para ser más humildes, en oportunidades para buscar más profundamente de la presencia de Dios. Y vamos a aprovecharlas para disfrutar más de la gracia salvadora de Dios. Y entonces podemos ser cristianos que tenemos la paz tuya, con la bendición tuya, podemos vivir una vida victoriosa, una vida que agrada a Dios y una vida que agrada a todos los que nos rodean. Señor, muchas gracias, muchas gracias. Amén y amén. Saludos muy especiales a todos. Por favor, toda nuestra programación, disfrútela a Face, a YouTube. Perdón, suscríbase, dele a la campanita como dicen algunos, pero esté atento para que le lleguen todas las notificaciones y fácilmente nos podamos encontrar mientras estamos en este método de virtualidad. Que Dios les bendiga. Feliz semana en el nombre del Señor. Corte.